Con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eugenio. Yamila Machuca y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Muy buenas noches, Eugenio. Con respecto a este tema de estos recortes que hubieron en el PAMI, ¿cómo afecta esto el funcionamiento del mismo? La verdad que solo he tomado conocimiento de la noticia periodística, de la resolución, del achicamiento, la reducción de cargos políticos, dice. Esto en realidad, si son lugares que no tenían un destino preciso dentro de la estructura y demás, no debiera por qué asombrarnos, sí, no estaría mal. Pero hablo en potencial porque en general este tipo de situaciones que se han planteado más de una vez, de reducciones y demás, no se traducen los ahorros en lo que hoy necesita el beneficiario, que son prestaciones. Hoy hay un déficit prestacional, no solo del PAMI, pero bueno, fundamentalmente nos ocupa del PAMI, realmente muy significativo, por lo cual yo veo que se está hablando mucho en términos de economicismo y no en cuestiones netamente humanitarias. El tema de salud está estresado, está quebrado, las prestaciones se dan a duras penas, no llegan en tiempo y forma. Esto genera sufrimiento y muertes, por lo cual yo lo que creo es que hay que poner el enfoque de esto en, por ejemplo, tenemos cantidades de intervenciones quirúrgicas suspendidas al día de la fecha por insumos, que esto ya viene desde el año pasado, desde el mes de agosto, en muchos casos, con el famoso hackeo del PAMI que nunca se esclareció por otra parte, prestaciones que son intervenciones, por ejemplo, de reemplazos de caderas o de rótulas con prótesis especiales importadas que no se pueden hacer, vale decir, esto implica pacientes postrados, reemplazo de válvulas coronarias, etcétera, etcétera. Por eso, si hay ahorro en cargos innecesarios y esos ahorros se traducen en prestaciones, está muy bien. Si no, me parece que sería un acting político más de los tantos que hay en Argentina, ¿no? Exactamente, Eugenio, puntualizando sobre este tema, desde el gobierno afirmaron que el ahorro, entre muchas comillas, no, con respecto a este recorte es del 24,18% y fuentes gubernamentales expresaron puntualmente sobre este tema que no se despidieron trabajadores, sino únicamente cargos políticos y que este recorte de personal va a continuar hasta un 33 o 35% de los cargos, con lo cual, con el panorama que nos estás planteando con respecto a el funcionamiento interno del PAMI y a la atención a los jubilados, todavía no hay algo decidido o alguna mejora. Efectivamente, mira, inclusive hay algo que es interesante poder analizar. Seguramente, y pasa en toda la administración pública, puede haber gente de más en muchos lugares, por las distintas capas de la política que se van superponiendo históricamente y demás. Pero en la misma medida, y esto refiero al PAMI en particular, hay una carencia de mucho personal absolutamente necesario en muchísimos lugares del país. Hay lugares que por ahí uno no tiene referencia, porque siempre cuando uno se refiere al PAMI, se refiere al PAMI Central, o a Ciudad de Buenos Aires, o Provincia de Buenos Aires, o Córdoba Capital. Pero hay muchísimos pueblos del interior que no tienen tan siquiera una agencia de PAMI. O hay grupos de pueblos que tienen una agencia que va una persona 2 veces por semana. Y digo esto, o que esa agencia no tiene conectividad.
Entonces, me parece que si hay una redistribución en términos del recurso, si se pone gente para esos lugares que se necesitan, en lugares de gente para hacer política, me parece que sería una buena redistribución. Y sí insisto con el tema de las prestaciones, porque vos fijate, desde el 21 de septiembre del año pasado, y pasaron 2 administraciones, o hay 2 administraciones de por medio, hoy los beneficiarios de PAMI tienen problemas para recibir pañales. Estamos hablando de un insumo básico, elemental. Pues se cambió el sistema el 21 de septiembre, en lugar de entregarse por vía de farmacia, se dijo, bueno, ahora, plena campaña política, bueno, esas cosas que pasan en Argentina, ahora le vamos a dar el reintegro por el dentro de los saberes. Esto no ocurrió, fue menos plata de lo que le correspondía a la necesidad del beneficiario para en términos del consumo de pañales. Bueno, al día de hoy seguimos con este insumo vital en carencias. Lo mismo te puedo hablar de una bolsa de colostomía y demás. Me parece que hay que enfocar en esos temas, porque cuando uno dice un pañal no es una mera incomodidad, no es, a veces explicarlo aparece como escatológico, es decir, es una escara, el pañal que no se cambia a tiempo, que se produce, y eso genera sufrimiento, agravamiento de las dolencias del paciente, y encima un costo económico mayor. Es decir, hay muchas cuestiones que yo espero que las autoridades las tengan dentro del mismo tablero, es decir, achicamos acá pero agrandamos, o ponemos el esfuerzo de lo que achicamos en esta cantidad de personas que no tenían funciones o lo que fuere, pero esa plata, porque si no, ¿sabes qué pasa? En general esa plata después la absorbe el Estado Nacional y demás, y decir, bueno, hemos ahorrado, o ahora hay excedencia, o hay y me parece que tenemos que en lo que estamos viviendo, y yo lo digo desde hace muchos meses, es una crisis humanitaria con el sector del adulto mayor, porque ahora estamos hablando de salud, de un sistema colapsado post-pandemia, de un sistema con problemas estructurales, de un sistema que está perdiendo el elemento irreemplazable y fundamental que es el recurso humano, pero a su vez, te digo, tenemos jubilados 7 millones que están cobrando menos de 200.000 pesos. Entonces, todo esto hace un combo que afecta a los sectores más frágiles de la sociedad, y creo que el esfuerzo de la política como actores, yo lo hablo como desde un organismo de garantía, como gerontólogo, digamos, vemos el resultado de la política, no la podemos ni generar ni cambiar, pero sí advertir que esos resultados que se vienen produciendo son cada vez peores, más catastróficos, y que es el momento de llegar a grandes acuerdos. Un sistema de seguridad social como el argentino, que está quebrado, necesita de, primero, que se reconozca el estado de cosas, y a partir de eso que se discuta el financiamiento, por ejemplo, en términos de haberes, nosotros tenemos lo que supuestamente es un sistema de reparto asistido. Las fuentes de financiamiento de ese sistema son 2, la mitad proviene del trabajo, aportes y contribuciones. Primer gran problema, tenemos más del 50% de trabajo en negro, que aporta 0. Del otro 50%, que es el apoyo fiscal, el impuesto que más plata está poniendo en el sistema es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres, mientras que las rentas no ponen nada, como sí ponen en el mundo. Entonces me parece que esos son los grandes temas donde la política también, más allá de tratar de prolijar estas situaciones y demás, porque ¿sabes qué pasa? Yo lo que noto
es que esta noticia del PAMI apareció en paralelo con el 30% de reajuste Exacto. para los saberes del mes de marzo. Exacto. De un trimestre que hubo un 70% de inflación. Exactamente. Entonces, en línea de eso, me gustaría consultarte, Eugenio, porque en definitiva estas decisiones afectan a lo que bien explicabas vos sobre los pañales o sobre la medicación, a la dignidad de los adultos mayores, a una mejor calidad de vida, y pareciera que las medidas solamente se limitan a recortes o aumentos que primero no van de la mano con las líneas inflacionarias y segundo que en definitiva terminan siendo irrisorias. Exactamente. Es decir, yo escuchaba al ministro de Economía diciendo, bueno, la herencia que hemos recibido. Y vos sabés que yo ya tengo un exceso de juventudes acumuladas, pero los que tienen mis mismas juventudes acumuladas recordaremos esto de, bueno, la culpa la tiene el anterior, ahora el que se muere de hambre es siempre el mismo, ¿no? Es decir, siempre afecta a los mismos. Claro, vos fíjate, porque aparte, en general, los funcionarios en Argentina hablan en porcentajes, ¿no? Dice, bueno, es el 30%. Claro, el 30%, como decíamos, de un trimestre y hubo un 70% de inflación, por lo cual estás 40 puntos abajo. Pero al margen de eso, en plata, sobre 105.000 pesos, 30, que son la gran mayoría de las mínimas 5 millones de jubilados, son 30.000 pesos, 1.000 pesos por día. Es decir, cuando uno traduce a la vida cotidiana, los porcentajes, claro, en un buen sueldo, como puede tener cualquiera y como deben tener la gente, es significativo. Pero cuando ya a la nada le agregas un porcentaje, sigue siendo nada. Entonces me parece que esos son los términos en los cuales la centralidad de la política debe abocarse. Yo la verdad que no tengo expertise para dilucidar la casta, la anticasta, la recontracasta, pero quienes hacemos asistencia directa, nosotros atendemos a veces 200, 300, 400 casos por día, o los colegas que están en la atención en un hospital y demás, vemos que la gente está al margen de estos temas, quiere que le resuelvan el problema, que le entreguen el medicamento, que puedan comprar el medicamento. Así es. Fíjate, mira, hay un tema y no les quiero robar su generoso tiempo, que para esto a veces aparece aburrido, pero bueno, es de la vida de la gente. Decreció el consumo del medicamento en el primer mes del año un 43%. Se consumió el 43% menos de medicamento en lo que va del año. El medicamento tiene una demanda inelástica, es decir, y esto lo vemos todos los días en la atención, el jubilado no compra ya el medicamento conforme la prescripción de su médico para las dosis que tiene que tomar, sino esas dosis las adapta a lo que puede comprar con lo que tiene en el bolsillo. Sí, la va fragmentando. Exactamente. Así es. Cosa que el sistema gasta, el jubilado gasta y el tratamiento no existe, ¿no? Sin duda, Eugenio, es una deuda que tiene la política con este grupo etario de la sociedad hace muchos años y un tema relevante, principalmente en este momento. Muchísimas gracias, Eugenio, por esta información y desde ya tenés el aire de Splendid para poder seguir difundiéndolo. El agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo y bueno, siempre insisto, la generosidad del tiempo que le dedican a este tipo de temas que no es habitual en la comunicación. Muchas gracias, en serio. Estábamos en comunicación telefónica con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, sobre el PAMI, que redujo 30 gerencias y cargos políticos con sueldos y lo que eso afecta a los jubilados. El resumen del día.